Este es el primero de los 4 vídeos que vamos a dedicar a los sistemas de control de versiones y en particular a Git y las funciones que vamos a utilizar durante el curso. En este primer vídeo vamos a explicar qué significa, cuáles son las funciones de un sistema de control de versiones, cuáles han sido los más utilizados durante los últimos años y vamos a presentar el que vamos a utilizar en concreto durante este curso, Git. Un sistema de control de versiones es una herramienta software que nos permite guardar y gestionar de manera controlada los cambios realizados sobre un archivo o sobre varios archivos a lo largo del tiempo, de manera que se pueda volver y recuperar el contenido de versiones anteriores. En principio, se puede poner bajo control de versiones cualquier tipo de archivo, y nosotros nos vamos a centrar en el uso que vamos a hacer para gestionar las diferentes versiones del código fuente. Por tanto, un sistema de control de versiones nos va a permitir recuperar versiones anteriores, es decir, revertir en el sentido de anular modificaciones que se hayan hecho a algún archivo, comparar los cambios que ha habido a lo largo del tiempo y, sobre todo, para el trabajo en grupo, identificar quién modificó por última vez un archivo de tal manera que se pueda encontrar el origen de un problema y al autor. Vamos a presentar 3 sistemas de control de versiones. El sistema local, en el que tenemos el repositorio controlado solo en una máquina, el repositorio centralizado, donde tenemos el repositorio en una máquina remota, en un servidor externo, y cada uno de los desarrolladores tiene la copia en su máquina local de los archivos que esté modificando en un determinado momento. Y finalmente un sistema de control distribuido donde tenemos en un servidor la copia remota, digamos que sería la copia canónica, la que es la fundamental, pero además cada uno de los desarrolladores tiene una copia completa de ese repositorio. Si estamos hablando de un sistema de control de versiones a nivel local y no utilizamos ninguna herramienta, una forma, digamos, manual de llevar a cabo ese sistema de control de versiones sería tener, por ejemplo, un directorio con cada copia que quisiéramos manejar. Se podría identificar, por ejemplo, cada directorio con la fecha y la hora de la copia. Evidentemente es un sistema que es propenso a errores y que es muy difícil de mantener si el sistema es grande o si empieza a trabajarse en grupo con varios desarrolladores a la vez. Frente a eso, las versiones más tempranas fueron los gestores de versiones a nivel local, de tal manera que las diferentes versiones se manejaban de manera controlada dentro de la herramienta y en cada momento, en su directorio de trabajo, el desarrollador tenía una copia de los archivos que estaba modificando. Esta herramienta añadía potencia sobre manejarlo manualmente, pero era muy limitada a la hora de permitir que varias personas colaboraran en el mismo proyecto. Para permitir que varias personas trabajaran en el mismo proyecto, aparecieron los sistemas de control de versiones centralizados. Estos sistemas se basaban en una arquitectura cliente-servidor, de tal manera que en el servidor se guardaba la copia del repositorio, con todas las versiones que habían ido apareciendo a lo largo de la historia, cada una con sus propios cambios. Y cada desarrollador tenía en su propia máquina una copia local de los archivos que iba modificando. Y según acababa esa modificación, grababa la nueva versión en el repositorio remoto. Como ventajas frente a los sistemas de control de versiones locales, teníamos en primer lugar que el repositorio remoto permitía saber a todos los desarrolladores cuál era el estado actual del proyecto globalmente. La única cosa que se escapaba era que cada desarrollador está modificando algún fichero de forma local y esas modificaciones locales
hasta que no se subieran al repositorio remoto no se conocían por el resto de los desarrolladores. Además, podíamos meter un papel de administrador que controlara qué podía hacer cada uno de los desarrolladores con el repositorio y establecer restricciones sobre el acceso y la modificación de parte del repositorio. Además, como lo teníamos controlado, teníamos un solo punto donde modificar en vez de tener diferentes bases de datos locales, cada una con un estado potencialmente muy distinto. Sin embargo, la debilidad de este mecanismo, de esta arquitectura, es que había un solo servidor central, el que está en verde en la parte derecha, y si ese servidor se perdía por cualquier motivo, se perdía completamente el proyecto porque los desarrolladores no tenían una copia local y no había ninguna otra copia del repositorio remoto. Para paliar esos problemas aparecen los sistemas de control de versiones distribuidos, que siguen una arquitectura entre pares, de tal manera que seguimos teniendo un repositorio remoto en un servidor, que digamos que será la copia canónica, la copia central, la que es la copia más importante, pero cada uno de los desarrolladores, cuando va trabajando con el repositorio, tiene una copia completa en su propia máquina. Esto permite varias ventajas. En primer lugar, como tienes una copia completa, puedes hacer mucho más trabajo a nivel local incluso cuando no estás conectado a la red. Haces todas las modificaciones necesarias y cuando te conectes a la red puedes subirlas todas al repositorio remoto. Además, si por cualquier motivo se pierde el repositorio remoto, se va a perder solo el trabajo que no se ha subido desde alguna de las copias de los repositorios locales de los desarrolladores, que tienen una copia completa. Es decir, es mucho más difícil perder mucho trabajo, sino solo se perdería lo último que no se ha modificado desde ningún desarrollador. Nosotros vamos a utilizar en esta asignatura Git, que es un sistema de control de versiones distribuido, creado por Linus Torvalds, que fue el desarrollador del kernel de Linux, y es una herramienta de código abierto. En principio es una herramienta que se trabaja a nivel de consola, pero han aparecido muchas herramientas gráficas que permiten hacer las mismas instrucciones que la consola. Y además se han añadido plugins para trabajar directamente con proyectos que estén en entornos de desarrollo integrados como pueden ser Eclipse o NetBeans. Además, hay numerosas empresas que ofrecen almacenamiento remoto para guardar la copia remota de los repositorios. Este sería el aspecto de una pantalla de una de esas empresas, GitHub, y este sería el aspecto de la pantalla principal, en este caso de la pantalla de un proyecto, almacenado en Bitbucket. Esa lista que vemos en la parte central derecha de la pantalla es la lista de los commits. Como veremos, los commits son las actualizaciones que se van haciendo. ¿Cómo se puede utilizar Git en nuestra máquina? En los sistemas Linux y en macOS ya está integrado. Bastaría con abrir una consola y ejecutar el comando git. Y ya veríamos que responde directamente porque está preinstalado. En los sistemas Windows hay que instalar una versión externa que está disponible en la página oficial git-scm.com. Además de eso, podemos encontrar una buena variedad de interfaces gráficas y, como hemos dicho antes, tenemos ya plugins instalados en diferentes entornos de desarrollo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar habitualmente en modo consola. La instalación en Windows sería de la siguiente forma. Nos vamos a la pantalla de la empresa que guarda las versiones oficiales, git-scm.com,
y nos vamos a la página de descargas para Windows. En mi caso, tengo un Windows de 64 bits, como supongo que tendréis la mayoría, y lo que hago es descargar el ejecutable para instalarlo. Guardo el ejecutable, en este caso la carpeta de descargas, lo podéis guardar donde queráis. Como ya lo tenía instalado previamente, aunque lo he borrado para poder mostraros toda la instalación, me pregunta si lo quiero reemplazar y le digo que sí. Ya se ha descargado y lo abro para ejecutarlo. Doy permiso a Windows para que modifique el sistema y vamos a pasar por las diferentes pantallas. La primera es la aceptación de la licencia GNU. En la siguiente me pregunta en qué carpeta quiero guardarlos. Quiero instalar el programa. Dejo la carpeta por defecto. También voy a dejar los componentes por defecto y en general casi todas las opciones van a ser por defecto. Sí voy a dejar una carpeta en el menú de inicio y aquí sí es posible que queramos cambiar. Ya veremos que cuando se guarda una nueva actualización hay que añadir un comentario. El comentario se puede poner directamente en la línea de comando o, si es un comentario más grande, se puede utilizar un editor de texto externo. Por defecto, como dice aquí, por razones históricas, el editor por defecto es Vim. Vim es un editor muy potente, pero es difícil de manejar. Y quizá no merece la pena empezar a aprender a manejarlo solo para utilizar Git. Entonces, en el desplegable podemos seleccionar otro. Nano es un editor muy sencillo, suficientemente potente para escribir un comentario, porque básicamente es escribir un par de líneas de texto, y mucho más intuitivo de manejar. O podéis utilizar cualquier editor que tengáis instalado en vuestra máquina. No es recomendable el bloc de notas ni el WordPad. El WordPad porque mete códigos que no son de texto y el bloc de notas porque tiene problemas con los saltos de línea. En mi máquina yo tengo instalado el Notepad++, que sí estaría bien, o el Visual Studio Code. Voy a seleccionar el Visual Studio Code como editor por defecto de Git. Esto significa que cuando vaya a hacer una actualización con el comando commit, sin el parámetro "-m", saltará Visual Studio Code para que escriba ahí cuál es el comentario asociado a esa actualización. Esta opción también la voy a dejar por defecto. La siguiente también. La siguiente también. En este caso, lo que tenemos es la traducción entre los retornos de carro de estilo Windows y estilo Unix. Como Git es una herramienta de Unix, se recomienda dejar esta opción para poder trabajar en la máquina Windows sin problema y que el repositorio se guarde en formato Linux también sin problema. Vamos a dejar también esta opción de utilizar la consola, la terminal que nos proporciona Git. Y en esta última pantalla, pues también dejamos las opciones por defecto. Le damos al botón de instalación y se instala en la carpeta que le habíamos dicho, en este caso Program Files /Git. Bueno, ya he terminado la instalación, no le voy a pedir que lo ejecute ni que me muestre las notas de esta versión. Lo que sí voy a hacer es ejecutarlo para que tengáis una primera impresión de él. El programa que vamos a utilizar es Git Bash y lo que tenemos es una consola de texto coloreada. Esta consola es una traslación al entorno Windows de parte de las utilidades y del núcleo de Linux. Por ejemplo, puedo ejecutar el comando ls, que corresponde al list,
o al dir y me muestra el contenido de la carpeta en la que estoy. Si quiero un listado más completo, le doy la opción "-L" y me da mayor información sobre los archivos que tengo. También puedo saber en qué carpeta estoy con el comando pwd, que corresponde al directorio actual de trabajo, y me dice que en c/users/jmálvarez. Y finalmente, la última opción de listado es ls-la, la A para all, que me lista también los archivos ocultos. En Linux los archivos ocultos son aquellos que empiezan por un punto y ya veremos para qué queremos ver los archivos ocultos. En este caso, esos archivos como .android studio 3.5, .aws, .conda, .net, etc. no aparecen ni en el ls sencillo ni el ls espacio-l. Salgo de Git Bash cerrando la ventana y lo último que quiero enseñaros en este vídeo es que existe la posibilidad de abrir el Git Bash en una carpeta determinada desde el menú contextual. Con el botón derecho seleccionamos Git Bash Here y tengo la misma situación de antes, solo que antes se abrió en mi carpeta raíz y ahora se ha abierto en la carpeta que he seleccionado previamente. Con esto acabamos el primer vídeo.